Bueno, ¿por qué le pasa esto? ¿Anda? Ahí está. Bueno, conceptos básicos, nomás, denominamos una presa, una barrera, digamos, que fabricamos para retener el agua o interrumpir el flujo del agua, digamos, en forma total o parcial, digamos, para distintos usos, digamos. Algunas definiciones son términos medio genéricos, no son estrictamente, muchas veces usan algunos términos, muchas veces otras usan otros. No es que sea totalmente estricto hablar de presa, acá hay una cierta definición, pero sí lo que sí es cierto, los distintos tipos, digamos, de presas o embalses, digamos. Acá, por ejemplo, esta definición le llama presa a aquella barrera que intercepta el curso del agua, digamos. Está colocada en forma transversal el curso e intercepta el flujo, digamos. Dique paralelo es para diferenciar, pero muchas veces también se le llama terraplén de defensa o presa de defensa. Es menos usual llamarle presa de defensa, pero sí terraplén de defensa. No tanto dique, pero bueno, acá lo llaman para diferenciarlo de las presas a una construcción, una barrera paralela al flujo de la presa, tratando de impedir que el agua entre a una zona baja y pueda llegar a inundar una zona baja propia del valle de inundación que ha sido ocupada, digamos, por el hombre, muchas veces indebidamente. Y después hay otros tipos de barreras, como pueden ser los terraplenes o escolleras, que cortan en forma parcial el flujo del agua, pero no en forma total. Lo que tratan más que nada es de desviar el flujo y que el flujo no vaya cerca de la costa para prevenir problemas de erosión y de otros temas como puede ser aquitamiento del agua dentro de una zona portuaria y demás. Clasificaciones del tipo de presa hay mucho, desde el punto de vista del material con que se construyen, de la forma que interviene, cómo trabajan, cómo transfieren las cargas y demás. Nosotros vamos a clasificarla en dos grandes, son presas de hormigón y presas de materiales sueltos. Las presas de materiales sueltos pueden ser de un solo material, que serían homogéneas, son usuales en nuestra provincia, donde tenemos arcilla y, por ejemplo, las presas de los arroceros y otras presas pequeñas que se pueden hacer para almacenar agua, se hacen directamente con suelo arcilloso, digamos. En aquellas zonas donde el suelo arcilloso no abunda, digamos, es escaso, el transporte del suelo arcilloso es un costo muy importante de la obra. Entonces, se ocupan materiales permeables para construir lo que se llama el cuerpo de la presa o los espaldones, y se realiza un núcleo impermeable, que sería este central acá, con arcilla, tratando de disminuir, digamos, el volumen de este material que es escaso en la zona. Digamos. Si tenemos material que sea impermeable, usamos ese material como en nuestra provincia, pero muchas veces estas presas se encuentran en zonas donde no hay este tipo de material y abundan en las zonas de montaña, abundan los enrocados, los materiales granulares y demás. Y se trata de abaratar el costo del transporte de los materiales utilizando la mayor cantidad de material local posible. Digamos. Entonces, hablando de presas de materiales sueltos, que son las más difundidas en el mundo, existen, digamos, aquellas que son homogéneas, que se hacen con un mismo material, las zonificadas, que tienen distintos materiales de piedras, rocas y demás, con distintas características, tratando de aprovechar las características de esos materiales, lo cual tiene que ver mucho con las características geotérmicas, digamos, tanto de permeabilidad como de resistencia al corte y demás. Entonces, el manejo de las cuestiones geotérmicas de los materiales es muy importante en este tipo de presas zonificadas, en todas las presas, digamos, pero que tengan que ver con materiales sueltos. Digamos. Y hay otras presas que tienen materiales sueltos permeables y se le construye una pantalla impermeable que ya no es de suelo o de roca, sino que se hace con hormigones, generalmente con hormigones, pero también se han usado asfaltos. No es muy recomendable por el tema de la durabilidad, pero se han usado asfaltos, concretos asfálticos.
Concreto, digamos, es un agregado, una mezcla de agregado grueso y fino ligado con asfalto, digamos. Dentro de las presas de hormigón, bueno, sí, hay distintos tipos, ya lo vamos a ver. Tenemos presas de gravedad, presas de contrafuerte, presas de narcos. El tipo de presa depende un poco también de las características de la zona, digamos. Es muy importante, digamos, el tema de la fundación de las presas, digamos. Entonces, el material sobre el cual, el suelo natural sobre el cual se va a apoyar la presa, que tiene que tener resistencia, rigidez, tiene que tener cierta impermeabilidad, o si no hay que dársela, y tiene que ser un material estable ante distintas cargas, como por ejemplo acciones sísmicas y cargas en general que tenga que sufrir, digamos, la fundación de la presa. Pero no solo, digamos, la parte de la base de la presa, sino también lo que son los estribos, los contactos con las laderas. Ahí también, digamos, actúan cargas, más que nada cuando son presas en arco o presas en contrafuertes. Y también tenemos el tema de control de flujo, que puede ser que tengamos problemas en el contacto con esa ladera. Entonces, no solo hay que estudiar el subsuelo, la parte de apoyo de la presa, sino las laderas también, digamos. A veces esas laderas son muy empinadas y el estudio de esa ladera no es tan fácil, digamos, para hacer estudios en esas laderas, como fíjense los taludes que tiene esto, pueden tener mayores, entonces hacer estudio de suelo en esos taludes es bastante complicado. Bueno, los materiales, acá hay distintos conceptos. Cuando son cierres que son cerrados, que son gargantas estrechas y materiales, digamos, que tienen alta resistencia, como rocas, se pueden pensar en presas de hormigón, porque el costo de la ejecución del hormigón, si los volúmenes son muy grandes, es antieconómico comparado con las presas de materiales sueltos, digamos. Pero cuando son secciones reducidas, que tenemos quebradas y demás, y tenemos buenos materiales tanto para la fundación como para los estribos, que soporten las cargas que transmite el hormigón, que son más concentradas, podemos pensar en presas de hormigón. En caso de sitios de cierre, digamos, que son abiertos, las topografías son más planas o las condiciones del material no son muy buenas, tenemos que pensar en presas de materiales sueltos, digamos. Los materiales tienen que tener ciertas características, porque las presas no se hacen para pocos años de vida útil, tenemos que pensar en cientos de años, digamos, no vamos a hacer una presa para que dure 20 o 30 años. Pueden ser algunas presas especiales, como pueden ser ataguías para cortes transitorios o temporales, digamos, de río hasta que se construya una presa definitiva, y podemos usar algunos materiales como polímeros y demás, que no están aceptados para presas que tienen que perdurar. Pero si tengas una taguía para cortar el cauce principal en forma temporaria, desviarlo, para poder construir la presa, se pueden pensar en algunos materiales que no tengan cierta durabilidad de muchos años, digamos, porque los voy a usar por poco tiempo hasta que construya la presa, esas estructuras, digamos, que son presas. Entonces esos materiales tienen que ser químicamente estables. Entonces los materiales naturales como las piedras y las gravas y las arenas, las arcillas, son materiales que han estado durante siglos en la naturaleza, y generalmente hay que hacer pruebas. Generalmente no tienen, hay algunos que pueden tener problemas con el agua, pueden ser solubles, entonces hay que tener cuidado. Generalmente estos materiales tienen mucha durabilidad. Tienen que ser resistentes a la erosión, tienen que tener buenas resistencias mecánicas, tienen que ser aptos para ser compactados. Hay materiales que cuando uno los compacta se desintegran. Pasa mucho eso, por ejemplo, con las brosas. Las brosas no hay que compactarlas a la máxima densidad del productor modificado. Y es un error bastante común, en nuestra provincia y en Vialidad Provincial, que hace años que está trabajando con brosas y sigue compactando el 100% del T180, entonces un material que es granular pasa a ser polvo, pierde las propiedades de fricción al desaparecer, digamos, las partículas más gruesas, digamos. Bueno, esperemos que cambien la metodología. Sobre ustedes, si ustedes empiezan a trabajar en Vialidad Provincial, piensen a considerar esas cosas, digamos, porque son malas costumbres arraigadas que no se cambian. Elementos a diseñar. Bueno, tenemos muchos elementos mecánicos, hidráulicos, demás, vamos a irlo viendo un poco más en detalle. Bueno, acá hay un cierto listado de cuestiones básicas que hay que tener en cuenta para el diseño, como la localización,
los materiales locales que tenemos, qué tipo de obra, para qué hacemos la obra, digamos, eso es fundamental, digamos. La situación de la el tipo de clima que tenemos, los plazos de construcción, la geología geológica nos dan una primera aproximación, digamos, por ahí para elegir un posible cierre, pero ya cuando uno ya estudia el cierre donde va a ser, tiene que hacer estudios de suelo, tiene que estar bien seguro que ese lugar va a ser apto para localizar la presa, tanto por resistencia y demás. Bueno, la importancia de la obra, por supuesto. Obras más importantes requieren más estudios. Y hay muchos aspectos a considerar en el diseño. Por ejemplo, si vamos a hacer una presa de materiales homogéneos o vamos a hacer una presa zonificada con distintos materiales, dónde vamos a ubicar el vertedero, qué revancha le vamos a dar al borde libre para que no sea sobrepasado, digamos, qué vamos a hacer, si va a haber un camino o no va a haber un camino en el borde libre, borde superior. El control de la infiltración, digamos, la cimentación, eso es fundamental. No queremos que el agua se nos escape, entonces por ahí se hacen presas y el agua no puede llenarse, la presa no puede llenarse porque la filtración no permite que la presa se llene, sobre todo en aquellas regiones de clima árido, donde hay poca precipitación y se busca la presa como para almacenar agua para distintos usos. Y hay veces que las filtraciones, a pesar de que son pocas durante el año, significan, a pesar que los caudales pueden ser pocos y no pongan en riesgo la presa, puede ser que el caudal a lo largo del año sea muy importante y no se llegue a llenar la presa. Ha pasado en nuestro país también, y obras que se han gastado mucho dinero en presupuesto y han tenido problemas de filtración y no se ha podido llenar la presa, porque son zonas áridas donde llueve poco y no alcanza, digamos, la pérdida permanente hace que sea imposible llenar la presa. Bueno, obras de desagüe, más protección de taludes. Y tenemos que hacer distintos estudios para el diseño de la presa, estudios de filtración, de estabilidad, de funcionamiento hidráulico, de agrietamiento, de sismicidad, de asentamientos, de formaciones, etc. Bueno, como dijimos, las presas de materiales sueltos son las más útiles, las más difundidas, digamos, en el mundo, digamos. Aunque hoy en día se están construyendo muchas presas de hormigón construidas como si fueran presas de materiales sueltos, que ya las vamos a ver. Las presas de rodillo compactado están cada día siendo más utilizadas y posiblemente, no lo sé bien, pero posiblemente llegan a superar la ejecución anual, digamos, de presas, hoy en día las presas de hormigón compactado con rodillo, que se construye como una presa, no de hormigón, sino como una presa de materiales sueltos, se compactan con materiales sueltos. Bueno, distintos materiales se usan, desde arcillas hasta gravas, rocas y demás. Cuando hablamos de una presa zonificada, tenemos muchas partes, pueden tener muchas partes de la presa, como desde un núcleo impermeable, que trata de cortar, digamos, la línea de flujos y impedir, digamos, la filtración a lo largo del cuerpo de la presa. Materiales de filtro que tratan de impedir la migración de ese material fino a lo largo, a través de u otros materiales más gruesos. Entonces tenemos que tratar de impedir que este material del cuerpo, del núcleo impermeable, digamos, migre. Para eso ocupamos filtros granulares que se gradúan de acuerdo a las reglas de los filtros, drenes que se colocan, o transiciones, hasta llegar a los espaldones, que pueden ser de materiales de mucha permeabilidad, y distintos elementos como inyecciones, trincheras y demás que tenemos. Pozos de alivio del nivel freático, son pozos que tratan de deprimir el nivel freático y tratar de evitar, digamos, que haya líneas de flujo acá en el pie de la presa y se haya un problema de erosión al pie de la presa. Bueno, como ya dijimos, digamos, el material impermeable, lo que es la arcilla, es escasa,
se trata de minimizar la parte del núcleo y se construyen con materiales de la zona lo que son los espaldones que le dan estabilidad mecánica o geotécnica a la presa, y el núcleo únicamente tiene la función de darle impermeabilidad a la presa. El empuje del agua, digamos, en este caso, digamos, el núcleo impermeable funciona casi como una barrera impermeable, entonces tenemos un gradiente hidráulico muy importante. Ese gradiente hidráulico conlleva, digamos, la aparición, digamos, de las presiones de filtración, y esas presiones de filtración, que siempre son perpendiculares a las líneas equipotenciales, digamos, tienen una componente vertical. Trata de estabilizar, digamos, parte del núcleo, digamos, de la presa. Bueno, hablando de presas de material permeable, que puede ser roca o puede ser grava o mezcla de roca con gravas con arenas, uno de los problemas es la aparición de líneas de flujo al pie de la presa. Entonces, para solucionar ese problema se colocan drenes horizontales en la base de la presa. Estos drenes pueden subir en el cuerpo de la presa para deprimir un poco las líneas de flujos y tratar de evitar que aparezcan afloramientos de agua bajo la presa, y tratar de mantener seco esta parte de la presa. Entonces, al mantener seco esta parte de la presa, las presiones de poros no existen, entonces la presión efectiva va a ser igual a la presión total. Si aparecen presiones de poros, la presión efectiva, que es igual a presión total menos presión de poros, disminuye, y la resistencia al corte del material depende de la presión efectiva de un material granular, igual al grupo de fricción por la presión efectiva. Entonces disminuye la resistencia al corte del material. Eso quiere decir que tenemos que hacer un talud más tendido. Entonces, para hacer la presa más económica, hacer el talud con la mayor inclinación posible, hay que mantener esto seco, digamos, y que trabaje con la mayor resistencia al corte y no sea disminuida por la presión de poros. Entonces, estas soluciones son típicas en las presas. Puede ir adosado a un núcleo impermeable. Podemos retirar más el núcleo impermeable para que esté más cerca, digamos, del espaldón aguas arriba, y darle esta forma. Entonces tenemos más material que está seco, y acá tenemos el dren que tiene esta forma, un dren tipo de tapiz que recubre la cimentación de la presa, y un dren tipo galería que tiene esta forma, o trinchera, digamos, que tiene esta forma dentro de la presa. Chimenea, perdón, creo que se le dice este tipo de dren. Bueno, eso acá en el caso de una presa sobre un terreno impermeable, digamos, que no hay filtraciones por debajo del cuerpo de la presa. Si tenemos problemas de filtraciones por debajo del cuerpo de la presa, ya hay que pensar a cortar esas filtraciones o disminuirlas. Por ejemplo, con una trinchera que llegue hasta otro material impermeable o bastante menos permeable que este que tenemos aquí. Con una cubierta, se llama blanquette, que es como una en inglés es manta, digamos. Entonces tratamos de cubrir con un material que puede ser arcilla, el vaso de la presa, o la mayor cantidad posible, digamos, del vaso. Entonces lo que estamos haciendo con esto es alargar las líneas de flujo y que haya más equipotenciales. Aquí volvemos a los conceptos básicos que dimos. Entonces el caudal de filtración va a ser igual en una presa, y va a ser igual a la permeabilidad por el número de tubos de flujo dividido el número de caídas equipotenciales, la carga hidráulica que tenemos entre el embalse y el nivel del agua abajo de la presa, digamos. Si nosotros alargamos, digamos, la base de la presa, como por ejemplo con un recubrimiento del vaso, lo que estamos haciendo es poniendo más equipotenciales a esta red de flujo, y eso redunda en menos caudal de filtración. Es una de las tantas soluciones, tener más líneas equipotenciales para la red de flujo de filtración, digamos. Bueno, también puedo tratar de cerrar en forma completa. Se pueden combinar estas dos soluciones. Puedo hacer que el núcleo impermeable
se ve con una trinchera, hasta el material impermeable. A veces esto no es posible, digamos, está muy profundo el núcleo impermeable, entonces se hacen pantallas antifiltración, como las pantallas plásticas que vimos cuando vimos el tema del drenaje, que pueden llegar a muchos metros de profundidad sin necesidad de tener que excavar todo el suelo, directamente trabajando con máquinas que produzcan la pantalla hasta 20, 30 metros de profundidad, digamos. Y otro tipo de soluciones también, o que pueden aportar, puede ser la utilización de pozos de alivio, pozos drenantes, donde la línea de flujo tienden a, en vez de salir a la superficie por aquí, por el pie de la presa, tienden a ir a, esto hace deprimir la línea de flujo y que aparezcan estos pozos de alivio y luego el flujo salga por este material de mayor permeabilidad que el estrato que que está por debajo, digamos, de la presa. Bueno, las presas están sometidas a muchas cargas, sobre todo la carga más importante es la carga del agua, que está agua arriba de la presa, pero también puede haber otros tipos de cargas como, y el peso propio de la presa, ¿no? ¿Cierto? De material suelto. Puede haber agua abajo de la presa, puede haber presiones hidrostáticas, cargas de oleaje y demás, cargas sísmicas, muchas cuestiones que hay que tener en cuenta con el tema de la estabilidad de la presa, digamos. Bueno, decimos que sí, que dentro de la presa de materiales sueltos tenemos la presa de tierra y la presa de escollera. Decimos que la presa de tierra es de tierra si más del 50% del volumen de la presa está constituido por tierra, digamos, más que piedras o gravas o gravas. ¿Sí? Bueno, estos materiales tienen que ser aptos para ser compactados. El proceso de ejecución es muy importante. Y la calidad de la presa va a depender mucho del proceso de ejecución. Acá se verán algunos ejemplos, por ejemplo, Salto Grande tiene la parte principal de la presa, donde tiene el vertedero con las compuertas, con los generadores, las turbinas. Es una presa de hormigón, pero acá los cierres, digamos, son de materiales sueltos, son presas de tierra, digamos. Entonces es una mezcla, una presa mixta que tiene hormigón y materiales sueltos en los cierres, digamos. Acá hay otro tipo de presa que tiene mayormente materiales sueltos y tiene el vertedero de hormigón. Bueno, dijimos que los tipos de presa pueden ser homogéneas si tenemos un solo material o pueden ser heterogéneas si tenemos distintos tipos de materiales. Bueno, las presas de tierra hay muchas ventajas y muchas desventajas también. Digamos, tenemos que saber cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Dentro de las ventajas que son aplicables a distintos tipos de sitios, valles estrechos, valles amplios. Entonces, no tenemos muchas limitaciones con respecto a las características del suelo del lugar para implantar una presa de este tipo. Digamos. Son más adaptables, digamos, a las condiciones de fundación, a las condiciones existentes del subsuelo. En general tratamos de utilizar los materiales de la zona, o sea, minimizar lo que es el transporte de materiales, que es un gasto importante, sobre todo por los grandes volúmenes que se ocupan en estas construcciones. Y el diseño es bastante flexible, permite muchas posibilidades de aprovechar distintos tipos de materiales, distintas geometrías y demás. Hay bastante libertad en el diseñador, digamos, para elegir, digamos, el tipo de presa, si es zonificada, con el núcleo impermeable en el centro, con el núcleo impermeable corrido, con un tipo de distintos materiales que se van zonificando y demás. La construcción sí es mecanizada y continua. Los costos del terraplén, esto debería ser en cuanto a la altura, digamos, suben más lentamente que los costos del hormigón. Y si están bien diseñadas, tienen un grado de seguridad bastante aceptable, digamos, pero siempre requieren de mucho mantenimiento, monitoreo, digamos, de las condiciones para intervenir en caso de que haya algún problema, porque pueden romperse mucho más fácil que una presa
tienen sus grandes riesgos, digamos. Entonces son vulnerables a el sobrepaso por arriba de la presa porque produciría erosión en el talud aguas abajo y no lo podría resistir. No se colocan cubiertas de protección de erosión por sobrepasos en este tipo de presa porque no está permitido el sobrepaso en ningún caso, salvo en los espigones o cuestiones así que no son presas de cierre, sino que son para control de erosiones y demás en las costas, digamos. Ahí sí puede haber sobrepaso, hay que tener en cuenta, digamos, que la protección de los espigones contra el oleaje y demás. Tienen que tener un vertedero suficientemente amplio y tienen que tener en cuenta el tema de las filtraciones por debajo de la presa y la filtración interna. Bueno, vamos a ver un poco los mecanismos de falla de este tipo de presas. Sobre todo por sobrepaso, digamos, no permiten el sobrepaso porque no tenemos protección del talud agua abajo. Se colocan protecciones del talud agua arriba, sobre todo por el tema del oleaje. Se colocan protecciones aguas arriba, pero no aguas abajo. Podemos tener problemas de filtraciones que producen tubificaciones, tanto en el cuerpo de la presa. Estas filtraciones van progresando, incrementando, digamos, el diámetro de los tubos de filtraciones hasta que producen lo que se llama un tubo ya continuo de agua, que no a través del medio poroso, sino a través de como si fuera una perforación que se produce en el cuerpo de la presa o en la base de la presa. Entonces, el control, digamos, de las filtraciones en este tipo de presa es fundamental, digamos. El control durante el diseño, la ejecución y posteriormente, cuando está en funcionamiento la presa, también hay que controlar que no haya filtraciones o que sean mínimas, digamos, que no pongan en riesgo la presa, digamos. Puede haber problemas de asentamientos, entonces puede haber problemas, esos asentamientos pueden estar diferidos en el tiempo, entonces pueden redundar en una reducción de la altura de la presa y eso a su vez traer problemas de sobrepaso a la presa. Durante la construcción, digamos, son cargas muy importantes que hay en el cuerpo de la presa por el volumen mismo que estamos ejecutando, y durante el cenado también. Durante el cenado se vuelven esos materiales que ya se estaban un poco acomodados, se vuelven a estar sometidos a carga del agua en el cuerpo de la presa, sobre todo en el espaldón, aguas arriba y cerca del núcleo, ¿no? Impermeable. Bueno, podemos tener problemas de inestabilidad debido a cuestiones de inestabilidad del talud aguas abajo, entonces es fundamental verificar la estabilidad de los taludes. Y problemas de inestabilidad del talud aguas arriba. Ya vamos a ver, el talud aguas arriba tiene la colaboración de contrarrestar, digamos, el deslizamiento, pero el problema se da cuando tenemos el desembalse rápido. Entonces baja el nivel del agua por fuera de la presa, pero si tenemos materiales que no son tan permeables dentro del cuerpo de la presa, no baja dentro del nivel freático dentro de la presa y queda como cargado, digamos, de agua, y eso puede producir lo que se llama un deslizamiento por desembalse rápido. Entonces este tema también es un tema bastante delicado. Y también podemos tener problemas por deslizamiento más profundo que lleguen a la cimentación o al subsuelo, digamos, donde se apoya la presa, digamos. Bueno, el control de filtración, dijimos que es bastante importante. Evaluar la red de flujo, para eso estudiamos la red de flujo, para ver si el caudal que se produce por filtraciones puede ser, digamos, considerado mínimo con respecto a los aportes que hay al paso de la presa. Si ese caudal, por más que sea menor durante todo, pero se produce durante todo el año y las precipitaciones son esporádicas en la presa, puede ser que la tasa de filtración sea mayor a la tasa de aporte anual de agua en el vaso de la presa y la presa nunca se va a llenar, digamos. Y por otro lado tenemos problemas de seguridad que pueden producir erosiones al pie de la presa, entonces controlar las filtraciones cuando el agua sale, controlar las filtraciones también es importante por cuestiones de seguridad.
Bueno, acá hay distintos mecanismos de control de filtración. Acá una trinchera que llega hasta la zona impermeable, acá con una cortina de inyección o rastrillo de inyección, o también, esos pueden ser inyecciones con pantallas plásticas, donde se mezcla el material del subsuelo con cemento, digamos. Son distintos, digamos, inyecciones que pantallas plásticas. Bueno, acá hay una trinchera más fina y alivios que el blanquet o cubierta, digamos, de parte del cuerpo de la presa, tratando de alargar la línea de flujo y poner más equipotenciales, cosa de disminuir el caudal de filtración, digamos. Bueno, después en zonas donde no hay mucho material arcilloso se ocupan mucho las presas de enrocado con núcleo impermeable. Entonces, este tipo de presas necesitan de filtros que estén a ambos lados del núcleo impermeable para impedir, digamos, la migración del material del núcleo. Necesitan de drenes para... Es mejor tener drenes, no es que necesiten, pero si yo tengo drenes y tengo seca, digamos, sin la línea el nivel freático, digamos, está deprimido por estos drenes, digamos, y esto se mantiene seco, yo puedo hacer un talud mucho más empinado aguas abajo y reducir el volumen de la presa, digamos. Agua arriba no lo puedo hacer, sobre todo tengo que tener en cuenta el tema del desembalse rápido, y por ahí los taludes de agua abajo son más empinados que los taludes de aguas arriba. Bueno, se llaman presas de enrocado cuanto más del 50% de los materiales está constituido por fragmentos de rocas. Pero pueden ser combinaciones de rocas con materiales granulares, con limos y demás que hay en la zona, ¿no? Bueno, el concepto de tratar de llevar, digamos, núcleo impermeable lo más lejos posible para que tener más la condición de saturación del cuerpo de la presa, lleva al límite a que el material impermeable esté en el talud aguas arriba o en las caras aguas arriba de la presa, para lo cual se puede construir una pantalla impermeable de hormigón, por ejemplo. Entonces ahí salen el tema de las presas o el tipo de presa que se llama CFRD, que en inglés es Concrete Face Rockfill Dam. Presa rellena de piedra con una cara de concreto, digamos. O una pantalla impermeable de concreto, digamos, o de hormigón. Entonces, el tipo de presas que usan enrocado más que nada, o mezcla de roca con materiales granulares, están en la zona, gravas y rocas y demás, son presas que al estar totalmente seco el cuerpo de la presa permiten taludes tanto agua arriba, agua abajo, porque no van a trabajar, digamos, en condiciones de saturación, no va a haber presión de poros, no va a haber disminución de la presión efectiva. Presión efectiva es presión igual a presión total sobre menos presión de poros, entonces no va a haber reducción de la resistencia al corte, que estaba por la presión efectiva y el ángulo de fricción en los suelos granulares, el corte por la presión de presiones de poros en el cuerpo de la presa. Entonces puedo hacer un talud más empinado y reducir el volumen de la presa. Bueno, hay algunas definiciones ahí, no me voy a detener en esto. Los taludes de las presas es un tema crítico de bastante discusión cuando se diseñan presas de gran altura. ¿Cuál es el talud que pueda hacer yo con cierto grado de seguridad, que no vaya a haber deslizamiento, que no vaya a haber deformaciones, y que sea más empinado, lo más empinado posible para que sean más económicos? Entonces, a medida que las presas van ganando altura, esos taludes por ahí tienen que ser un poco más tendidos. Por ejemplo, acá hay presas de tierras homogéneas donde las alturas son pequeñas, hasta 5 metros. Los taludes van desde 1 en 2, agua arriba, 1,5 agua abajo, si está seco, digamos. Y para grandes alturas de más de 20, 30 metros, taludes de 1 en 3, agua arriba, el talud mojado, y 1,5 agua abajo. En cambio, las presas de enrocado, hasta 15 metros de altura, esto puede ser bastante osado, poner 0,5 en 1, o sea,
dos en vertical con uno en horizontal, digamos. Por ahí estos taludes de 0,75 en 1 pueden darse para más usuales son. Y ya cuando tienen cierta altura, taludes mayores a 1 en 1, pero no muy lejos de 1 en 1, 1,2, 1,3, 1,4, eso se discute bastante. Y se hacen estudios de estabilidad y demás, con ensayos, para ver cuál es ese talud. Esto es un tema que estamos en el tema del diseño y de la cuestión económica, de la factibilidad de la presa, digamos. Cuál es el talud que tengo que hacer y cuál es el volumen de la presa que va a tener, digamos. Entonces, como la presa, si nosotros descontamos el coronamiento, que es prácticamente un punto, digamos, tiene un ancho que es mínimo para presas de gran altura, es como si tuviera un triángulo. Entonces, si aumentamos el talud de 0,75 en 1 a 1,5 en 1, estamos aumentando el doble de la inclinación del talud, o disminuyendo la mitad de la inclinación del talud. Eso redunda en un doble, como si fuera un triángulo, en un doble de hacia cada lado en el doble de largo, digamos. Entonces vamos a tener hacia cada lado el doble del volumen, y lo multiplicamos por 2 lados, tenemos 4 veces más el volumen de la presa. Entonces, pasar de un talud de la mitad de la inclinación implica tener un volumen 4 veces mayor. Entonces, eso prácticamente, ¿no? Consideramos que el coronamiento es un punto. Entonces, es bastante crítico el tema ese. Bueno, esta es una sección típica de una presa CFRD. De hormigón. Detrás de la pantalla de hormigón se colocan ciertos materiales seleccionados, porque hay grandes presiones acá en la pantalla de hormigón y también puede haber filtraciones. Entonces necesitamos materiales que tengan menor permeabilidad que los que es el cuerpo de la presa, que generalmente son enrocados. Entonces hay materiales seleccionados que tienen acá como este 2, tienen roca fina con mezcla de arenas y gravas, o sea, un material bastante cerrado en cuanto a su granulometría. Y cada vez se van pasando materiales de cuerpo de la presa, que puede ser roca bastante muy permeable, digamos. No hay problema ahí, pero si hay alguna pequeña filtración por las juntas del hormigón, tiene que ser un poco contenida esa filtración por estos materiales que están pegados a la. A su vez, estos materiales tienen que ser muy resistentes, tienen que tener mucha trabación entre sí, entonces tiene que ser una granulometría continua, tiene que tener mucha resistencia al corte, porque acá se sufren presiones grandes, digamos, en esta zona. Luego tenemos acá la pantalla de hormigón que se cierra en la base con un elemento que se llama plinto, y acá hay movimientos de rotación muy importantes, entonces acá hay que tener cuidado con el tema de las filtraciones. Entonces acá se ponen suelos impermeables o arriba de la pantalla, en esta zona donde hay grandes deformaciones de la pantalla, y otros materiales de menor calidad arriba de esos suelos impermeables. Bueno, y acá se puede se va variando la calidad del material. Por ejemplo, roca de 1 metro de diámetro, y acá tenemos roca de 1,50 a 2 metros de diámetro, o sea, se va a disminuir la calidad del material en cuanto a las exigencias granulométricas hacia desde aguas arriba hacia aguas abajo, digamos. Y pues, después, por último, se le pone, digamos, un material de protección aguas abajo, eh, para proteger contra la erosión, sobre todo de lluvia y demás. Porque puede ser mezcla de rocas con gravas y arenas y demás, entonces puede lavarse un poco ese material. Bueno, el cierre de la pantalla de hormigón se produce con este elemento que se llama plinto, que tiene anclaje, digamos, al subsuelo. Realmente esto puede ser roca o un material bastante resistente, digamos. Y acá se producen, cuando se vaya a hacer el llenado de la presa, se van a producir grandes asentamientos, y acá una gran rotación. Entonces acá hay que tener una junta. Esa junta puede ser un tipo de junta tipo water stop, que son estas juntas plásticas que se colocan para, como dice su nombre, y
funciona como una articulación, digamos. Entonces la pantalla puede girar en esa articulación, ¿no? Bueno, acá se ven algunas imágenes. Presas, fíjense, los taludes son bastante importantes. Esto puede ser un talud 1 en 1 o más que 1 en 1. Puede ser 0,8 en horizontal con 1 en vertical. Son taludes bastante importantes debido, digamos, a la resistencia al corte que tienen el enrocado y a la falta de ausencia de depresión de poros, ¿no? Bueno, acá hay algunas fotos de algunos tipos de presas, algunos comentarios medio que ya les dije. Después acá hay clasificaciones distintas, creo que lo dan en hidrología hidráulica, son distintos tipos de presas, como presas filtrantes que tratan de retener sólidos, dejan pasar el agua, diques de retención de agua y de sólidos a veces. Después hay otro tipo de presas que se llaman la eliminación de crecidas, que dejan pasar el agua este, este, salidas de fondo, digamos, reducidas, entonces dejan pasar el agua en forma limitada, entonces lo que se hace es bajar el pico del hidrograma y controlar el caudal de la crecida, entonces por eso se llaman delaminación de crecidas. Control de torrentes, cuando tenemos cauces que arrastran muchos sedimentos y demás y producen problemas de erosión, entonces importante, entonces se hacen una sucesión de presas en cascada, digamos, ese pequeño embalse, y hay que proteger el pie de la presa con un cuenco disipador en cada una de estas presitas. Almacenamiento son las más difundidas en el mundo, para aprovechamiento del agua, digamos, que embalsa, o para contener residuos, como pueden ser los residuos de minería, son muy usadas en minería para contener residuos tóxicos que no, digamos, se transforman en la cuenca y pueden producir problemas en otras zonas. Entonces lo trata de contener en la zona de explotación de las minas. Bueno, el tema de la estabilidad de talud es bastante importante en las presas de materiales sueltos. El tema del control de las presiones de poros, los asentamientos y demás. El tema del desembalse rápido también es un tema que hay que estudiarlo bastante con detenimiento. Acá hay un ejemplo del problema del desembalse rápido. Acá hay dos gráficas donde se ven las presiones de poros a lo largo del cuerpo de la presa. Este es el nivel freático, digamos. Acá hay un material que es bastante permeable. Este también, Pervious, es bastante permeable. Este semi-permeable, digamos, no es tan permeable toda esta parte que está acá. Entonces, acá hay una fecha que dice 1 de agosto de 1939. Luego bajó el agua en septiembre, 9 de septiembre de 1939. En varios días se produjo el desembalse de la presa, pero el nivel freático, fíjese, o las presiones de poros que había en el cuerpo de la presa permanecían, bajaron un poco, pero gran parte de la presa permaneció con presiones de poros en el interior del cuerpo de la presa. Entonces, acá tenemos reducción de la presión efectiva, reducción de la materiales, y se puede haber problemas de estabilidad del talud por lo que se llama desembalse rápido. No quiere decir que se haga de forma brusca, sino que el descenso de las presiones de poro dentro del cuerpo de la presa no acompaña al descenso del agua a la misma tasa, digamos, de velocidad, digamos, al descenso del cuerpo del agua. Entonces todo el perfil queda cargado con nivel freático y eso hace que este talud sea más inestable que este talud que está agua abajo y está seco. Bueno, durante los sismos hay que controlar
muchas cuestiones tanto de la estabilidad de los taludes que pueden ser afectadas como por los sismos, asentamientos que pueda haber, problemas de licuefacción de suelos en la fundación, si tenemos suelos arenosos poco densos, y también el tema no solo en la presa, sino en las márgenes del lago de la presa puede haber también problemas de deslizamiento, a veces son muy comunes en las márgenes de la presa, sobre todo por la incorporación de agua a esos taludes que eran secos, y al aumentar el nivel de la presa, esos taludes pasan a estar mojados y pueden tener más estabilidad en muchos casos. Bueno, en las presas de materiales sueltos es muy importante, digamos, la compactación de los materiales. Si bien acá hay una foto que esta es una presa de hormigón compactado con rodillo, pero el proceso de compactación es similar a una presa. Se trabaja con capas de espesor importantes, se trabaja con maquinaria mucho más potente que la que se trabaja en las obras viales, y siempre se trabaja con terraplenes de prueba, se calibran para el tipo de material que se está trabajando, qué número de pasadas se necesita, qué contenido de humedad para llegar a la densidad requerida. Los controles de densidad, al trabajar con rocados, con grava y demás, no lo podemos hacer con el método de cono de arena, porque son materiales de gran tamaño, entonces se hacen con excavaciones, con retroexcavadora por ahí, para hacer un pozo y juntar todo el material, y después sí sacar el volumen del pozo, puede ser por el método de arena o cualquier otro método, pero es que son pozos de gran volumen, porque tenemos que juntar materiales de grandes dimensiones, digamos, si trabajamos con rocados, con gravas y demás. Bueno, durante la construcción va a haber problemas de asentamientos. Si tenemos que el suelo donde es bastante resistente, puede ser roca y demás, no va a haber problemas de asentamiento en la base, pero sí a lo largo del cuerpo de la presa, y en el centro de la presa van a ser máximos y en la parte superior van a ser mínimos, digamos. Y esos asentamientos van a depender mucho de la cantidad de finos o de material que pase el tamiz 200 que tengamos, digamos. Entonces, acá en función del porcentaje de finos que tenemos el asentamiento total va a ir aumentando, sería esta gráfica amarilla acá, va a ir aumentando con el contenido de finos. Y a su vez el tiempo que demora en producir ese asentamiento acá también va aumentando, acá en dirección contraria, hacia abajo, va aumentando de acuerdo al incremento de contenido de finos. Entonces siempre el contenido de fino es crítico para tener mayores asentamientos y asentamientos diferidos. Tiene que estudiarse con bastante certidumbre para prevenir que una vez que esté construida la presa no se produzcan asentamientos diferidos y baje el nivel del coronamiento de la presa y esos problemas de sobrepaso, digamos. Acá vemos plazos de tiempo que llegan hasta 20, 25 meses, o sea, casi 2 años luego de construida. Bueno, y después tenemos los descensos que se producen durante la construcción y los descensos que se van a producir durante el cenado, digamos, o luego del cenado. De vuelta les volvemos a agregar cargas, digamos, al cuerpo de la presa, y esas cargas son bastante importantes. Son alturas, fíjense acá, de 90 metros que tenemos este nivel a 220 metros, o sea que hay 130 metros, y acá puede haber varios metros más abajo, pónganse 150 metros de carga, digamos, de agua. Acá tenemos 150 toneladas por metro cuadrado. No consideramos nosotros sobrecargas de un entrepiso de 300 kilos, 500 kilos por metro cuadrado. Estas cargas, si tenemos una pantalla impermeable y está apoyada sobre cierto material, las presiones que sufre esa pantalla son altas, digamos. Entonces eso induce también a nuevos asentamientos, digamos, una vez que se llena. Bueno, el tema del drenaje, un poco ya lo hablamos. Se trata de evitar, digamos, que la línea de flujo
afloren, digamos, en el talud agua abajo y puede haber procesos de migración de partículas y de solidificación en el cuerpo de la presa. Entonces, distintas soluciones que se van planteando de menor a mayor, por ejemplo, erosionable, un enrocado en el pie de la presa, entonces esto no va a ser erosionable por la corriente, y un material de filtro que evite la migración del material fino del cuerpo de la presa a través del enrocado. Entonces sería una primera solución. Otra solución sería hacer un dren tipo, ¿cómo es? Alfombra o que tapice, digamos, la parte de la fundación de la presa, digamos, agua abajo, de forma de que las líneas de corriente sean deprimidas por ese dren, porque ese dren tiene mucha más permeabilidad que el material del cuerpo de la presa, entonces el agua va a tratar de salir por aquí. Y acá tiene que tener cierta característica que no sea ese material de dren, no sea arrastrado. Generalmente se le pone una protección acá con enrocado, acá no está dibujado, pero se le puede poner una protección con enrocado de cierto tamaño o cierta granulometría que no sea arrastrado por el agua, ¿no? Bueno, si queremos hacer algo más todavía, podemos hacer este dren tipo tapiz con este dren tipo chimenea que va hacia arriba, y acá ya nos está dando que las líneas de flujo no lleguen las líneas se pueden extender y llegar a aflorar acá y después de caer, no lleguen a tocar parte del talud mojado, ¿no? Bueno, lo último podemos ir hasta que poner un núcleo impermeable, este núcleo impermeable ponerlo en la cara o arriba de la presa. El tema de la supresión también es un tema que hay que tener en cuenta. Acá tenemos problemas de supresión porque acá el nivel, las presiones de poros a través de la fundación pueden generar problemas de supresión en esta parte de la presa. Entonces, agua que viene por acá y está filtrando por el pie de la presa puede tener problemas de supresión, también hay que tenerlo en cuenta. Eso reduce la estabilidad, digamos, de la presa, son fuerzas que juegan en contra de la estabilidad de la presa, digamos. Así como el peso propio juega a favor, la supresión juega en contra, digamos. Se pueden controlar con inyecciones y demás. Y también el control de flujo por los estribos, hay que controlar por los estribos y por las fundaciones y por los estribos. Los estribos sería el contacto con las laderas, también es muy importante. No puede haber falta de control de la filtración en ningún lado de la presa. O sea, no basta con controlar la fundación de la presa, sino también hay que controlar el contacto con las laderas, ¿no? Bueno, eso puede lograrse alargando el recorrido de la línea de flujo, como les dije, o poniendo más líneas equipotenciales con este tipo de cubierta, o con una berma que hace al frente de la presa, o poniendo pozos de alivio, distintas formas de alargar la línea de filtración. Bueno, acá desde el punto de vista de la filtración, distintos materiales para construir presas, desde materiales muy buenos como la arcilla, materiales buenos como la arcilla arenosa, regulares como sería una arena, donde predominan las arenas respecto de las arcillas, tienen poco contenido de material fino, entre un 10 y un 20%, y una presa de arena no sería recomendable para hacer una presa de materiales sueltos. Si bien para presas de gran altura se suelen ocupar lo que son terraplenes de defensa de inundación en nuestra zona, se saca arena del río y se hacen terraplenes regulados solo con arena. Pueden tener algún recubrimiento, pero muchas veces no tienen ningún recubrimiento. Directamente, hablando de terraplenes de baja altura, digamos, no podemos pensar en terraplenes de 10 metros de altura, pero 4 o 5 metros de altura se han hecho terraplenes y funcionan. Presiones, digamos, más presas de gran altura no funcionan. Bueno, el talud de aguas arriba dijimos que hay que protegerlo con respecto al oleaje. Distintas formas de protección pueden ser con enrocado, también llamado rip-rap. Se puede colocar un filtro geotextil o un filtro granular que evite, digamos, la migración del material fino a través del enrocado, de las olas, digamos. Y también otros tipos de cubiertas como pueden ser bloques de hormigón unido a un geotextil y demás. Bueno, acá hay una presa de materiales sueltos donde se habla un poco de la
tener con las construcciones, es muy importante la calidad de la construcción y el control de esa ejecución, para evitar que haya fallas en la presa. Entonces, no solo es importante el diseño, sino también el control durante la ejecución y luego de terminada la presa también. Este es un pequeño ejemplo de una pequeña presa de laminación de crecido en la ciudad de Cañada de Gómez. Un terraplencito chiquito, tiene 2 metros de altura. Acá se aprovechó parte del vaso de la presa para hacer una excavación disimulada, digamos, porque esto se puede aprovechar para un campo de deportes o algo. Y para no traer suelo de otro lugar, como estaba previsto, se aprovechó y se propuso la excavación del vaso de la presa y evitando el transporte a través de la ciudad del material para ejecutar la presa. Bueno, estudios de suelo, estudios topográficos que se hicieron. Es una presa muy chica acá. No me acuerdo si tiene 2,5 metros de altura o algo así. A pesar de eso se le hizo una protección contra el oleaje con geocelda cubierta con suelo vegetal nada más. Y en la parte de arriba se hizo un coronamiento de escoria, un material que viene, digamos, de la siderurgia ahí en la zona de San Nicolás, de Rosario, bastante difundido en esa zona. Entonces una mezcla de escoria, viene a ser como una grava, digamos, mezclado con arena y cal, para tener una especie de enripiado acá para recircular por alrededor de la presa. Bueno, este es los conductos de salida que tratan de limitar la salida del agua. Hay unas acá, el agua puede salir, pero limitada por la sección del conducto de salida y por los orificios de entrada que tenemos aquí, y acá tenemos un vertedero de pozo, digamos. Vertedero de pozo que en este caso es cuadrado. A pesar de ser una presa pequeña que trata de controlar, digamos, que los caudales de la crecida, que serían esto es una crecida, no me acuerdo si era milenaria o algo así, pero tenía como 14 metros cúbicos de crecida y esto producía problemas en la ciudad, mucha agua que había. Entonces eso hace la colocación y los mecanismos de salida hacen que ese caudal se vea reducido en cerca de un 20%, y acá tenemos los caudales de salida de esa presa. Este es el caudal de ingreso al vaso y este es el caudal de salida. Entonces esto se llama laminación del caudal de crecida. A pesar de ser una presa de pequeña altura, fíjese que el volumen embalsado llega acá a 140.000 metros cúbicos. Entonces esto no se puede permitir que la presa se rompa. Si se rompe la presa, el volumen de agua embalsado puede hacer un desastre en la ciudad, peor que la inundación que produce la inundación normal. Entonces hay que extremar todas las medidas de seguridad. Para eso se estudió también el tema del oleaje, con la protección, como les comenté, que no vaya a dañar el cuerpo de la presa el oleaje. Se estudiaron problemas de filtración, no había porque era material arcilloso, problemas de estabilidad de taludes, tampoco eran taludes bastante seguros. El problema de verificación del volcamiento, también una presa muy tendida, no tenía ningún problema de verificación del volcamiento. Se estudió los asentamientos con un software de geotécnico para ver qué magnitud tenían, prever qué asentamiento podía haber en la fundación y demás. Y también acá el análisis de flotación del vertedero de pozo, porque al momento que el agua está desbordada por el vertedero de pozo, el nivel del agua que tendría sería este de acá. Habría una zona que estaría como un barco que podría flotar, toda esta estructura podría flotar. Para evitar eso, lo que se hace es colocarle, alargar, digamos, la platea de fundación de este rectángulo o cuadrado, no recuerdo bien cómo era, alargarlo hacia afuera y que tenga como talones, y el peso del suelo sobre el talón estabilice, digamos, la posibilidad de flotación de esta estructura. Bueno, y por otro lado, lo que se le colocó acá, no le dije, a pesar de ese vertedero de pozo, se le colocó acá una zona más baja de la presa, en contacto con la zona alta del terreno, que funciona como un vertedero de borde y que no produce problemas de erosión porque no pasa por el
al terreno. Si hay algún problema que se llega a tapar algo de esto, tenemos otro control más. Y acá, acá hay un conducto de salida aguas abajo. Si se llega a tapar este conducto de salida, esta parte tenía una reja que no puede desbordar por acá, ¿verdad? Entonces son distintos controles que tiene la presa. Es una presa pequeña para que no sufra ningún problema de sobrepaso, ¿verdad? Bueno, hablando del problema de daño en las presas, acá se habla un poco de distintos fallas hidráulicas, sobre todo corresponden a problemas de sobrepasos, y después tenemos las fallas de filtración, que producen problemas de tubificación de distintos tipos, hasta incluso acá puede haber animales que excavan en el cuerpo de la presa. Esos son muy comunes, los animales que... Entonces estas presas requieren mucho control. Y hasta nuestra plena defensa que tenemos acá en nuestra zona, hay animales que excavan y eso puede generar que nadie controle, traer un riesgo bastante grande, ¿no? Y problemas estructurales de deslizamiento y demás. Distintos tipos de problemas que afectan a la presa. Acá hay un ejemplo de una presa que sufrió una rotura debido a una pequeña filtración que apareció luego del Senado. Al tiempo, no me acuerdo cuántos dice acá, creo que a los meses de Senado empezó un problema de filtración que comenzó en esta ladera. Acá tenemos que era una roca muy fisurada, que no se tuvo muy en cuenta. A través de la roca fisurada luego pasó la filtración al cuerpo de la presa y apareció una pequeña filtración que fue progresando hasta producir la rotura de la presa. Entonces acá se generan caudales muy grandes e inundaciones muy grandes hacia aguas abajo una vez que se rompa el cuerpo de la presa. Otro tipo de problema que puede haber con el tema de las presas que tienen pantalla impermeables, agua arriba o CFRD, sobre todo se dan durante el llenado de la presa. Entonces esta estructura que está bien controlada de la ejecución y demás, se apoya sobre un pedraplén que está sentado a medida que se fue ejecutando. Luego sufre el incremento de las cargas debido al llenado, que son bastante deformadas, digamos. El hormigón permite esas deformaciones, lo que pasa que muchas veces eso tiene que trabajar en conjunto, digamos, con el material que está debajo de la que también sufre grandes presiones y tiene que ser resistente. Entonces, donde se superan, digamos, los radios de curvatura, digamos, de la pantalla de hormigón, ahí aparecen las fisuras. Entonces, va a haber deformaciones de la pantalla, sean leves, digamos, no. Esos radios de curvatura son muy importantes, se producen esas fisuras y esas fisuras pueden ir progresando. Entonces, acá en esta presa que se ejecutó en Brasil, empezaron luego del Senado a aparecer filtraciones cada vez más grandes, entonces decidieron vaciar el embalse, reparar esas filtraciones y llenarlo nuevamente, y actualmente funciona. No pudieron controlar de todas las filtraciones, pero por lo menos evitaron, digamos, que esas filtraciones sigan. Se vieron que no progresan. Repararon las juntas y demás y vieron que no progresaban. Y acá se ven un poco los asentamientos que se produjo en el primer llenado de embalse y en el segundo llenado de embalse los asentamientos que se produjeron, que son bastante. La presa es muy grande, no recuerdo, pero más de 100 metros de altura esta presa. Estas deformaciones que tienen 20-30 centímetros no afectan, digamos, a la resistencia de la pantalla. Se puede, digamos, bancar, digamos, estas deformaciones. Bueno, ya para ir terminando, las presas, no me quiero extender mucho porque esto creo que lo van en hidrología de obras hidráulicas, distintos tipos de presas de hormigón, de acuerdo a su ejecución y de acuerdo a la forma en que resistan las cargas, también se pueden clasificar de acuerdo al tipo de material de hormigón armado, de acuerdo a la forma en que resisten las cargas, por peso propio, por reacción a los estribos. Entonces tenemos presas a gravedad, presas con contrafuerte, presas arcos bóveda. Bueno,
Las presas de gravedad son las más seguras dentro de este tipo de presas porque es muy difícil, digamos, que si está hecho el análisis bien de estabilidad, salvo que haya una falla en la fundación, estas presas puedan ceder, digamos. Generalmente se construyen en lugares donde hay un subsuelo muy rígido, muy compactos, muy cementados. Entonces, es muy fácil el análisis de estabilidad de este tipo de presas, digamos, resiste con el peso propio, digamos. Entonces son presas bastante seguras en ese sentido, en el sentido de la estabilidad. Acá hay mucho cuidado con el tema de las fundaciones. Acá se ve un poco la preparación de la fundación, donde se limpia todo el material suelto hasta llegar a la roca que está a poca profundidad, para tener un buen contacto entre el hormigón y la roca. Y también acá se dejaron galerías de inyección porque esta roca puede estar fisurada, entonces se dejan galerías dentro del cuerpo de la presa para poder luego entrar con un equipo de inyección que hace una perforación a la roca e inyecta lechada de cemento que trata de tapar las filtraciones. Esto, por ejemplo, en la presa de Chocón, Cerro Colorado, que es una presa de materiales suelo, ¿no? Este tipo de presa, cuando se detectaron problemas de filtraciones, se ingresó por las galerías que se dejan y se realizó una reinyección, digamos, a la cortina impermeable inyectada, y con eso se pudieron controlar y se evitó esas inyecciones podrían haber producido la ruptura de la presa Chocón, Cerro Colorado, que está entre Neuquén y Río Negro, el río Limay. Las presas de arco que transmiten sus cargas a los estribos, trabajando como un arco. Son bastante difundidas en estos lugares, digamos, estrechos, de gargantas estrechas. Y puede tener una combinación de bóveda y arco, es decir, tener doble curvatura, una curvatura horizontal y una curvatura vertical. Esas pueden funcionar como arco y gravedad, o sea, parte de las presiones las transmiten hacia los estribos y parte lo toman por peso propio, digamos, parte de la estabilidad de la presa. Acá hay algunos ejemplos de presas de hormigón de distintos tipos. Y después llegamos a las presas más desarrolladas hoy en día, que son las presas de hormigón compactado con rodillo. Como sabemos, cuando el hormigón fragua, produce calor, ese calor produce dilatación, luego se enfría y esa dilatación produce fisuración. Entonces ahí tenemos el problema de la fisuración del hormigón. Es un tema muy delicado en este tipo de presas donde se generan juntas, esas juntas hay que sellarlas, se sellan sobre todo en invierno cuando están más abiertas, o sea, hay menor dilatación del hormigón, entonces están más abiertas las juntas, se trata de sellar esas juntas. Y también se trata de controlar mucho la ejecución del hormigón para que no aparezcan fisuras entre junta y junta. Y ese tipo, digamos, de control lleva incluso hasta trabajar con, en vez de agua, con para bajar, digamos, enfriar los áridos, trabajar con hielo triturado en vez de agua para enfriar, digamos, el material, la dilatación térmica no sea tan grande, digamos, cuando se produzca el fragua, digamos. Incluso también se colocan tuberías de enfriamiento dentro del material que se va hormigonando, y esas tuberías van haciendo circular agua y el calor que produce el fragüe para evitar el problema de la dilatación, digamos. Son distintas técnicas que se ocupan, digamos. Ante esos problemas que hacen que el hormigonado, digamos, sea tan crucial y los controles sean tan estrictos y tan compleja, digamos, la tecnología de ese tipo de hormigón, se han difundido este tipo de presa que son con hormigones que tienen muy baja cantidad de agua. Entonces, por el cono de Abraham no se sienta nada. Ese hormigón es prácticamente un agregado grueso con poco cemento humedecido, digamos. Entonces se puede trabajar como si fuera una mezcla de gravas y arena con equipos de compactación de equipos viales, y se compactan sobre todo con rodillo vibratorio, por eso se llaman rodillo o hormigón compactado con rodillo. Y son hoy en día las presas más difundidas. Entonces eso produce
una ejecución, digamos, mucho más continua del hormigón, porque no hay que tener tanto cuidado con el problema de dilatación, entonces se trabajan volúmenes muy grandes en muy poco tiempo, y entonces la ejecución es mucho más rápida que las presas tradicionales. Bueno, y se logran inclinaciones muy altas, porque estamos trabajando con un material que tiene mucha resistencia como el hormigón, y se trabaja con grandes espesores, digamos. Bueno, para terminar ya el último tema, el tema de la instrumentación de las presas. Digamos, hay que colocar equipos para controlar qué está pasando en la presa. Las presas no pueden fallar. Si las presas fallan, pueden producir daños muy grandes. Se han hecho estudios, digamos, estudios de acción contra emergencia, de roturas de presa, por ejemplo, de Yacyretá. Si Yacyretá se rompe, la ola de inundación que vendría por Yacyretá tendría unos 30 metros de altura. De ciudad, Santa Fe y demás, no se pueden romper esas presas, entonces los controles tienen que ser muy estrictos. Y Salto Grande se rompe, también se hicieron estudios y la inundación llegaría hasta inundar gran parte de Gualeguaychú, o sea, todas las ciudades que están costeras ahí en el río Uruguay sufrirían problemas de inundaciones, entonces mucho más que la crecida natural del río, ¿no es cierto? No se pueden permitir este tipo de roturas, entonces la instrumentación para medir tanto el proceso de llenado como durante la vida útil es muy importante. Y sí, ocupan distintos equipos como piezómetros para medir presiones de poro, que pueden ser con cables, con piezómetros eléctricos, tienen traducciones en corrientes eléctricas. Y hoy en día se están usando mucho lo que son fibras ópticas. Entonces la circulación a lo largo de fibra óptica se ve alterada por las diferentes presiones y pueden medir, esa fibra óptica pueden medir presiones de poro, pueden medir filtraciones y demás. Que cada vez se están desarrollando más. Bueno, elementos para medir caudales y demás, como vertederos, y elementos para medir movimientos, tanto internos de las presas como superficiales. Entonces, los movimientos internos son distintos elementos como inclinómetros, son elementos que se colocan dentro de una perforación. Hay alguna inclinación, si sufren alguna inclinación o no con respecto a la posición que se colocaron, y mandan una señal. Tensómetros, elementos que miden si entre un extremo y otro de una posibilidad de tensión. Cintas que se pueden romper y que mandan una señal, y otro tipo de sistema, ¿no? Y después tenemos los controles superficiales. Pueden ser también inclinómetros, pueden ser puntos de control topográficos que hay en la superficie de la presa, y nosotros podemos controlar con puntos que están alejados. Y equipos que pueden medir vibraciones que se producen tanto por la construcción como por los sismos. Controlar el fenómeno sísmico también es muy importante. Superen, digamos, las previsiones de aceleración que hubo. Si se hacen previsiones de aceleración en el diseño de la presa y no deben estar superadas por la acción de los sismos, entonces se colocan lo que se llaman acelerómetros que miden esas aceleraciones. Y una especie de vibración muy grande sobre la presa que repercute sobre todo en la parte de arriba del coronamiento. Entonces allí donde tenemos que tener un poco más de cuidado con el diseño de la presa, de colocar materiales más resistentes, con mejor resistencia al corte, mejor materiales que tengan mejor trabazón. Entonces con las laderas, con respecto a los materiales que se colocan, que sean resistentes a la acción de vibración que produce el sismo, y en el coronamiento. Y bueno, esta instrumentación es fundamental. Como les comenté, han prevenido problemas, incluso hasta en nuestro país, de acciones que podían producir daños a empresas, como fue Chocón Cerro Colorado, que está ahí en el río Limay. Y se puede actuar al tiempo si tiene instrumentos que se van a hacer midiendo y se van controlando
que no haya ningún problema en las presas. Si no tenemos elementos, no sabemos qué pasa y puede ser tarde, digamos, cuando nos damos cuenta que hay algún problema, digamos. Bueno, eso nada más de esta presentación. Yo no tengo un audio grabado de esto, estaba haciendo un apunte, pero no sé si voy a llegar a dárselos. Un poco para que tengan en cuenta algunas cosas que tenemos que saber, digamos, es un tema mucho más amplio que va más allá de esta materia, pero como acá está dentro del programa analítico, tratamos de dar estas cuestiones que tienen que ver más que ver con la geotécnica. Bueno, gente, no sé si no hay otra consulta, si no ya los libero. Y nos estamos viendo el lunes. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego.